Don Andrei Campos fue uno de esos volantes 10 de la vieja escuela que ahora poco existen en el fútbol actual. A pesar de su juventud, a los 29 años, casi 30, decidió retirarse del fútbol repentinamente. Esa y muchísimas otras más historias nos contará hoy el famoso jefecito Andrei Campos acá en A Fondo Con. Don Andrei Campos, qué gusto tenerlo por fin por acá en A Fondo Con después de algunos intentos, pero como les digo, siempre es cuando tiene que ser. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Gabriel. Un enorme placer para mí también. ¿Cómo costó, verdad? Sí. Pero no fue porque no quería. No, yo sé. Aquí estoy con mucha alegría y la verdad siempre es muy grato compartir con gente como vos, que sabes que te tengo gran aprecio. Muchas gracias. A ver si nos alcanza la hora, porque al igual que en Visión, se va así. Y uno quiere que queda con ganas de más, Andrei. Sí, así pasa. Sí. Así pasa. Usted no se da cuenta cuando la pasa bien, el Claro. tiempo pasa rápido, ¿no? Claro, para hablar de todo un poquito, Andrei, Sí. le pregunto, actualmente, la etapa de la vida en la que se encuentra, siendo, bueno, comentarista de televisión, con el tema del programa también, ahora con estas academias, porque también tiene uno o dos hijos, son, ¿verdad? Dos en tema de fútbol. ¿Cómo se siente hoy Andrei Campos? Qué buena pregunta. Me siento muy pleno, Gabriel. Esa es la realidad. Yo me siento muy pleno, me siento muy feliz. Quizás superando las expectativas de lo que añoré en algún momento en mi vida. Después de que me retiré del fútbol, me incorporé al mundo laboral en lo que estudié. Yo estudié Comercio Internacional y Mercadeo. Y bueno, entonces aparte de que tengo mi familia, mi esposa, mis dos hijos, tengo mi academia de fútbol, Claro. tengo mi empresa de logística, tengo una tienda deportiva en línea, tengo muchas cosas que me mantienen muy ocupado y por supuesto el programa y la parte de los comentarios que me apasiona muchísimo, me encanta comentar fútbol y bueno, que agradezco mucho por supuesto a Colombia la oportunidad que me ha dado en estos últimos 4 o 5 años de poder comentar fútbol. ¿Y le gusta? Me apasiona, o sea, sobremanera. Porque es desgastante todo lo que usted hace, Sí. cómo se reparte las tareas en el día, pero Sí, es ahorita que me apasionante. estaban maquillando, me vi las ojeras, yo veía que la señora insistía mucho, ya le iba a decir, ahí no hay nada que hacer, No hay nada que- duermo muy poco, Sí. aprovecho mucho el tiempo, yo tengo un lema de vida que lo digo y se lo enseño a mis hijos y a la gente cercana, que la vida hay que gastarla, no es solo para vivirla, qué aburrido Sí. llegar a los 70, 80 años y quedarse con ganas de haber hecho muchas Claro. cosas, no, ¿A qué hora comienza su día, por ejemplo? a 5:30, 6 de la mañana y termino 11, 12, 1, dependiendo. Dependiendo. Pero lo disfruto mucho y mientras tenga fuerza, le pido a Dios que me dé la gracia de hacerlo. Obviamente saco mucho tiempo para mis hijos, para mi familia, Claro. porque me gusta ser un papá presente, pero sí hago muchas cosas, Andrei, pero a ver, usted nos dijo como 4 o 5 trabajos, digamos. Hay uno que es como el principal o el que le demanda más tiempo en el día, no sé si esta empresa Sí. de logística, Sí. y ya después de eso se empieza a repartir un poquito los tiempos. Sí, correcto. Yo renuncié, yo trabajé casi 14 años para una transnacional de logística, los últimos años como gerente de país, y precisamente hace un año y un par de meses tomé la decisión de poner mi propio negocio, de poner mi propia empresa de logística, que es maravilloso, que es lindísimo, pero es durísimo. Claro. Y hay que trabajar mucho y soy la verdad, completamente soy el que va, el que viene, el que jala cajas, el que, ¿verdad? Mi carro parece un camión, pero así es la vida y así lo soñé, así lo ilusioné, así lo proyecté y así lo estoy viviendo. Entonces sí, digamos que eso me demanda mucho tiempo, obviamente atención a los clientes, es un tema de importación que hay que estar pendiente de todo lo que Todo, viene, de aduanas y demás. Mucho papeleo. Pero me fascina porque también me apasiona mucho, fue lo que yo estudié. Y aparte de eso, la academia de fútbol que tengo, que me demanda entrenamientos semanales, partidos los fines de semana,
y entreno también muchos chicos personalmente. Me encanta mucho la formación, me gusta mucho realmente sentarme con un niño Claro. a intentar que mejore su técnica individual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces en eso se va mi día, pero mi día es muy acarreado, Sí, sí, es sí. la Más realidad. el tema del programa, más Más el el tema de los programa, comentarios. correcto, más los partidos que me toca comentar, el tiempo en familia. Bueno, mi hijo que también juega en prospectos en Liga Deportiva Alajuelense, que hay que ir a verlo jugar, Claro, que hay sí, que por llevarlo a los supuesto. entrenamientos. Entonces, esa es mi vida, pero la disfruto mucho. ¿Y en su familia qué le dicen? Bueno, creo que un trabajo más y me echa. Sí. Digamos, ya sinceramente, mi esposa me conoció así y ha sido un poco difícil en el sentido de que ella le costó un poco entender ese rol, pero hemos equilibrado ambos, ¿verdad? Tanto yo para este lado, pero ella ya también ha entendido que muchas veces es la única forma Claro. de uno salir adelante Sí, también. sí, sí, por supuesto. Y todo lo hace con pasión, que al final eso es lo que Para mí es uno lo lo más mantiene en importante. pie, ¿verdad? Es lo más importante, Sí, sí, sí. sin duda alguna. El tema lo meto porque yo sé que muchos estarán allá en casa preguntándose, bueno, al fin Andrei le devolvió la visita a Gabo, ¿verdad? Porque yo muy agradecido cada vez que nos invitan a Visión. La Lo pasamos disfruto bien, la muchísimo. pasamos bien. No solo me encanta ir, sino que soy consumidor del sí. programa y lo felicito. Andrei, ¿lo disfruta? ¿Cuánto tiene ya el programa? 8 años. 8 años. Sí, lo disfruto mucho. Sí. Mucho. Habrá gente que dice, ese mae, cómo se ríe. Literalmente mi trabajo es muy desgastante. Todo lo que hago es un poco desgastante. El tema de la logística es muy desgastante. O sea, es muy estresante que una carga no llegó, que es una licitación, que el contenedor se quedó pegado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo me siento ahí, al mediodía, literalmente ya trabajé toda la mañana y cuando me río y cuando la paso bien y cuando jodo y vacilo, realmente lo hago de corazón. Desahogo. Creo que han habido días difíciles donde uno llega tal vez con alguna adversidad, pero le puedo decir que el 95% de las veces que estamos ahí, estoy realmente disfrutando y desahogándome y es como un desconecte de todo lo que hago durante el día. Así se lo puedo definir. Sí, 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 sí. No, y que empezó con esa esencia, ¿verdad? Y Así la es. mantiene. Así es. De sentarse a vacilar un rato. Eso es. En el caso específico de ustedes que comieron zacate, que estuvieron en camerinos, que tienen muchas anécdotas, y eso uno lo agradece también desde este lado, ¿verdad? El sentarse y escuchar historias y demás es lindísimo. Esa es la esencia. Sí. Esa es la esencia desde el día 1. Intentamos que se mantenga. A la gente le encanta escuchar anécdotas y el fútbol genera muchas, ¿verdad? Entonces entendimos que por ahí va el tema, pero siempre fue una réplica del camerino. Eso es visión, una réplica de una concentración. Claro. No hay nada que hacer, vamos a jodernos, Claro. vamos a vacilar, vamos a joder a Gabriel un ratico, claro. riámonos, pongámosle una trampita para que caiga, para que diga una tontera, agarrémoslo, ¿verdad? Contemos chistes, contemos anécdotas, ponga música, ¿qué música le gusta? Bueno, quita esa música tan fea. Claro. Entonces, eso es visión. Si vos lo visualizás, eso es, llegamos, nos sentamos, de pronto hay música, entró a cabina alguien si estamos en la radio y se sentó con nosotros, eso es visión. Sí, sí, sí. Muy natural, no hay guión, usted lo sabe las veces que ha ido. Eso sí, hay que tener mucha chispa, porque es hora y media, Sí, sí, sí. sin sí. guión. Sostenerlo Sí, sí, no sí. es fácil, ¿verdad? Completamente. Usted lo sabe. Sí, 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 pero se va volando. Se va volando, sí, sí, sí. Andrei, ¿hace cuánto se retiró usted del fútbol, ya oficialmente? Yo me retiré a finales del 2009. Estaba muy joven, de verdad, tenía 29 años, iba para 30. ¿De 30 años? Sí, sí, sí. No lo tenía tan referenciado, Andrei. Sí, me retiré un poquito. La gente relaciona mi lesión de rodilla con mi retiro y en realidad no tuvo nada que ver. Mi lesión fue cuando tenía 18 años en el Mundial Sub-20 Ajá. y yo me retiro en el 2009. Me voy a jugar a Guatemala, un equipo por allá. No la paso muy bien y cuando vuelvo a Costa Rica me digo, o sea, ¿qué toca? O sea, ver qué equipo otra vez te quiere contratar o empezar ya el mundo laboral, que yo creo que en el fútbol existe esa injusticia, que un jugador a los 33, 34, 35 años ya es viejo, Ajá. cuando para el mundo laboral estás empezando. Sí, sí, sí. Entonces tomé la decisión de no jugar más, pero me retiré muy joven, debuté muy joven también, Sí. debuté a los 15. Sí, sí, sí. Entonces yo debuto en el 94 y me retiro a finales del 2009, casi el 2010. Claro, sí, sí, 16 años, digamos. Sí, con un carrera. impasse de un par de años que no jugué fútbol, que me fui, la historia que me fui a misionar y demás, pero digamos que por ahí anduvo, entre unos 14 años más o menos. ¿Y la decisión no le costó tomarla entonces? No,
Pero fue porque ya lo tenía decidido o porque usted tocó puertas y se le cerraba. No. Yo me fui a Guatemala y cuando ya realmente regresé, Ajá. yo ya como que realmente, o sea, medité, Ya me puse a pensar. sentía que era el Ya, momento. yo sentía que ya, sí, ya yo no quería jugar más, porque yo también siempre he sido, oye, la pasión no me puede faltar. Y ya de pronto usted decía, bueno, aquí es firmar con quién, ¿verdad? Es mentira que un equipo grande, tal vez con 30 años, Claro. con una lesión grave de rodilla, te va a contratar. Y entonces, para volver a lo mismo, yo dije, voy a animarme. Y me retiré así, de un día para otro. Y ya en enero estaba trabajando en una empresa. Ya usted había terminado estudios. Ya yo había terminado, sí, mi carrera, sí, exactamente. Que fue pues también una bendición muy grande poder sacarle eso al fútbol, ¿verdad? Claro. Plata no le saqué, pero le saqué mi estudio. Y se lo cuento a mis chicos y a mis jugadores que el estudio no es negociable. ¿Por qué plata no, Andrei? Porque eran otros tiempos, Gabriel, porque te ganabas Pagaban muy mal. Digamos, en aquel tiempo, claro, se pagaba, el salario era muy limitado y había muchos equipos que también financieramente no estaban bien, que te quedaban debiendo. Entonces podría decir... Tras de que no pagaban bien, lo Correcto. debían. No, y así pasaba. Sí, sí. Viví bien, o sea, viví bien sí. como vive un futbolista en este país. Sí, sí. Y tuve mis carros, mis cosas, que nunca fui tampoco muy volado, ¿verdad? Para ese tipo de cosas, pero vivía súper bien, tranquilo. Pero que usted me diga a mí, hice plata para vivir el resto de mi vida, mentira. Tampoco para ahorrar y... No, ahorrar y invertir en ciertas cosas, pero invertí en mi estudio, que eso sí lo tenía clarísimo. Importantísimo. Desde el día uno, sí. Sí. ¿Y por qué lo tenía tan claro, Andrei? Creo que mi mamá tuvo, mi papá y mi mamá, pero sobre todo mi mamá, quien le mando un beso enorme a doña Marielos, que esa pasa pegada a Visión y si no la saludo se resiente. Ella está entre los que comentan y ya todo el mundo, ahí está su mamá, salúdela. Un abrazo a doña Qué Marielos, linda, que la amo mucho, es una mujer espectacular. Una vez yo tenía cerca de 14 años y empezaba a entrenar con la primera de San Carlos. Cuando debuto, llega Freddy Copper. Yo estaba en noveno de Colegio María Inmaculada de San Carlos. Literalmente en noveno, yo salí a la 1 de la tarde del día que debuté, a mi casa, no había celular, al teléfono de la casa, llama a Freddy Copper y su mensaje fue, Carajillo, solo Carajillo me decía, Carajillo, lleve las cosas, que al rato hoy le toca, jugábamos contra Belén en la noche, un miércoles, 27 de abril del 94. Cuando él me dijo eso, ya se me revolvió todo porque yo sabía que iba a jugar. Claro. Ya cuando un técnico te dice eso a esa edad... Lo alertas por algo. Es por algo. Entonces, bueno, voy, de hecho, debuto, me rajan la cabeza de una patada y demás. Pero lo más bonito es que después de eso, Freddy Copper busca a mi mamá y le dice, y a mi papá, que tienen que sacarme del colegio, que le urge porque yo no podía ir a todos los entrenamientos. Y fue la primera vez que vi a mi mamá parársele en seco a una figura como Freddy y decirle, a mi hijo no lo tocas. Él va a terminar su colegio como corresponde. Y a mí eso me marcó mucho, ¿verdad? Era una mamá leona, defendiendo al leoncillo. Y yo dije, bien. Y siempre tuve como esa conciencia, ¿no? de la importancia de la estabilidad. Creo que tiene mucho que ver con la formación que me dieron en mi casa. A pesar de que mis papás, y lo digo pues abiertamente, tal vez no terminaron de estudiar, pero mi mamá sí tenía claro que eso era sumamente importante para mí. Y eso fue una lección de vida. Sí, trascendental. Sin darse cuenta, quizás. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo le iba a marcar? Sí, correcto. Mi mamá me marcó con esas cosas y ella lo recuerda. Y se muere de risa porque Freddy dice que hasta le mentó la madre, como era Freddy. ¿Qué puta? ¿Qué? Sí. Y mi mamá se ríe ahora. Y me marcó mucho como marcaban los papás antes. Y mi papá, pues, que era un tipo también con mucha sabiduría, señores de pueblo, con una sabiduría especial. También hubo un par de frases de mi papá que me marcaron para toda la vida. Entonces lo tenía clarito. Sí, yo lo tenía claro y de hecho mi propósito siempre fue, voy a ir estudiando poco a poco. No me urge terminar la carrera en 3, 4 años como termina todo el mundo. Y literalmente iba llevando una materia. Además que el fútbol le absorbía tiempo. Por supuesto. Y andaba de aquí para allá y fuera del país. Correcto. 2 materias, una materia. ¿Y por qué esa carrera, Andrei? Bueno, yo empecé a estudiar administración de empresas. El énfasis en realidad, empecé con administración pura y después empecé a sacar, digamos, como los énfasis, ¿verdad? Empecé con relaciones internacionales. Eso fue como la primera raíz que quería sacar, pero conforme fui migrando precisamente, y ya caigo a Guapiles, juego con el Santos, que un pueblo lindísimo donde jugué 3 años, con una estabilidad impresionante, tanto en lo deportivo como en todo lo demás. De hecho, ahí fue donde avancé mucho en mi carrera, en esos 3 años. Claro. Ahí decido estudiar
comercio internacional porque me llamaba mucho la atención. Siempre he sido muy de visualizar el mundo. El mundo, cuando uno viaja, el mundo se le hace enorme, Gabriel. Sí. Te das cuenta que no es solo Costa Rica, que no es solamente tu pueblo, San Carlos. Y cuando yo empecé a viajar tanto con selecciones y demás, yo decía, qué bonito algo que abarque tanto, ¿verdad? Y la logística es una maravilla, saber que muchas de estas cosas, tal vez las trajiste vos con un servicio que diste de otro país, se siente muy bonito, ¿no? Es una pasión diferente. Es bonito. André, y lo devuelvo a lo del retiro. Usted toma la decisión de la noche a la mañana, así, amanece y dice, no juego más, pero muy joven. Sí. A la semana, digamos, no le hacía falta, veía partidos y yo estoy para jugar, qué bonito, no le hizo falta, digamos, en Vieras algún momento el fútbol. que sí te hace falta, pero yo desconecté y corté. Ajá. Yo desconecté y corté y dije, ya, hasta aquí llegué. Y creo que la opción de ocuparme tan rápido laboralmente, la mente me disparó. Empecé a darme cuenta que habían otras formas de vivir y de estabilizar. Cuando más lo medito ahorita es cuando mis hijos me reclaman un poquito, ¿verdad? Mis hijos... ¿Qué tan joven? Sí, claro, mis hijos son muy amigos de los hijos de Michael Barrantes. Entonces, cada vez que Michael lleva a los chicos, ¿verdad? O los llevaba a ver un partido, y entonces mi hijo Mateo, el grande, papá, pero usted ¿por qué se retiró tan joven? Y es que yo jugué toda mi carrera soltero. Sí. Yo me caso 4 años después de que me retiro. Ah, ok. Sí, entonces mis hijos nunca me vieron jugar. Yo creo que a veces ni me creen que jugaba. Sí, tiene que... pero no saben el papá que tenía. Pero sí, es cuando tal vez pienso, qué lástima, pude haber jugado unos añitos más, pero no me arrepiento de la decisión. Ajá. No me arrepiento, de verdad me fue súper bien laboralmente y hoy puedo decir que gozo de una estabilidad diferente. Claro. Porque tengo con qué también defenderme en la vida. ¿Y cuántos años duró, André, fuera del fútbol, digamos, o sea, trabajando en esta empresa de logística y todo, antes de Visión y todo eso, o sea, fuera del fútbol completamente? ¿O nunca se desligó del fútbol de alguna manera? Yo, al año que me retiré, arranqué mi academia. Ok. Arrancamos una academia con un corte bastante... y tratando de colaborar mucho con ciertas zonas del país, especialmente una zona particular, donde buscamos apoyar chicos de escasos recursos y manejamos un poquito esa intención, ¿verdad? Eso fue como un añito después, entonces estuve ligado ahí. Claro. Después empecé, por medio de Marco Herrera, que comentaba fútbol cuando Extra TV 42 daba partidos, y Marco Herrera me acuerdo que se tiene que ir porque no sé si va para Saprissa o qué, y él me recomienda. Ahí es donde yo empiezo a comentar fútbol. Es en Extra TV, que creo que en aquel momento tenía 2 equipos nada más, que me parece que eran Santos y Carmelita, una cosa así. Y yo comentaba sus partidos, ¿verdad? Y ahí empecé a darme cuenta que, bueno, mentira, desde que yo jugaba yo decía, algún día comentaré fútbol porque me gusta mucho, ¿verdad? La parte del verbo y la parte de la comunicación me llama poderosamente la atención. Entonces, estuve como un tiempito fuera, pero arranqué la academia y luego empecé a comentar y siempre he estado en esa línea, ¿verdad? Claro. No me he metido en un equipo de primera, me han llegado un par de opciones como para irme de gerente deportivo y cosas así, pero no he tomado la decisión de hacerlo todavía. No. Pero no la cierra tampoco. No, para nada. Pero estoy bien como estoy ahorita. Sí, un trabajo más. Y me echan de la casa. Le cambian el llavero. Literalmente, sí. André, pausa primera y venimos a hablar un poquito de sus orígenes allá en San Carlos, ¿verdad? Claro. La hermosa zona de San Carlos. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, por favor no se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con André Campos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con hoy con André Campos, Andrés Campos iba a decir. André, el jefecito, ¿verdad? Le dicen. Sí. Pero ese apodo ¿de cuándo es? No, es de Visión. Ese apodo nació en Visión. Sí. El jefecito. En el fútbol era el enano, que en todo equipo hay un enano, hay un gordo, hay un negro. Solo que ahora hay que tener cuidado porque depende de lo que usted diga, ofende. O como lo exprese. Sí, o como lo exprese, pero el típico, en todos los equipos hay un enano. Sí. Más chiquitillo, de cariño, no me ofende ni mucho menos, no tengo complejo con eso, aprendí a vivir con eso y jugar fútbol con eso. Sí. Pero el jefecito hacían alusión a la película del jefecito en pañales, ¿no? Ajá. Entonces, como yo llegaba con traje entero, pero también yo sé que lo hacen porque ellos juran que yo soy el que digo y hago y demás. Obviamente hay roles que yo asumo dentro de Visión, pero ahí es por partes iguales. Sí. André, cuéntenos un poquito esa infancia allá en San Carlos, ya me la imagino, lindísima, zona rural y demás. Cuéntenos un poquito cómo estuvo. Ya se nos adelantó en el tema
de su papá y su mamá, cómo llevaban muy claro la formación integral que querían, pero también cómo lo fue combinando con fútbol, ¿verdad? ¿Y en qué momento? Sí, sí, sí. Yo soy oriundo de Chachagua, allá por la Fortuna de San Carlos. Toda mi familia es de por allá. Yo nazco en Ciudad Quesada, pero bueno, los primeros 5 o 6 años los vivo en Chachagua, y donde obviamente la única diversión que había era ir a la cancha de fútbol y jugar. Y tengo esa imagen Claro. de 5, 4, 5 años revolcándome en el barro ahí con mi papá y mis hermanos. Y de ahí paso a Ciudad Quesada. Inmediatamente llego a Ciudad Quesada y mi papá nos busca una academia de fútbol, una escuela de fútbol. Y ahí es donde empieza la parte del ¿Cómo fútbol. qué edad más o menos fue eso? Eso fue a los 6 años, 6. literalmente, sí. A mi hermano, uno de los que ya falleció, era 3 añitos mayor que yo, tenía 9, yo con 6, y empezamos a ir a una academia de fútbol, escuela de fútbol en aquel momento, del barrio San Martín, que es donde está el estadio, Ajá. y ahí pues fue donde empezó todo, ¿verdad? En esta academia muy formativa de entrenadores, que les mando un abrazo a Carlos Pérez, a Diego Díaz, a Rafita Quiroz, a mucha gente, a Rodolfo Céspedes, que anduvo por ahí. Pero mi infancia fue maravillosa, fue lindísima, con muchas carencias en algún momento, no le voy a decir que no. Tuvimos carencias importantes, pero fue maravillosa. Familia llena de amor y un papá que siempre estuvo ahí a pesar de sus dificultades o errores como cualquiera, Claro. pero un hombre que siempre nos dio mucho cariño y demás, y eso hace que cualquier niño viva muy feliz. Vivía en un barrio muy tranquilo, donde sí se me mejengueaba 24/7. Sí, sí, en el tierrero, literalmente, Sí, sí, sí. y con marcos de Hasta bambú. antes decían hasta que se fuera la luz, no, a veces hasta con luz, sí. Y como luz imagínense de aquellos bombillo. aguaceros de Ciudad Quesada, Sí. era maravilloso. Pero sí, crecí en un ambiente muy lindo, muy tranquilo, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Cuando usted va avanzando en las divisiones menores, Andrei, ¿en qué momento? Y yo soy repetitivo con esta pregunta porque hay puntos de quiebre, ¿verdad? Lo hablábamos en Visión la vez pasada, uno vio perderse mucho talento por X o Y situación y siempre hay puntos de quiebre. ¿En qué momento usted dice, voy en serio? Y usted era un adelantado, porque ya con 14 años lo llama un técnico de primera división para decirle, esté preparado. Pero ¿en qué momento usted dijo, bueno, de verdad el fútbol, voy en serio y sí lo quiero para mi vida? Sí, al que escuché hablar de esto fue a mi papá. Me acuerdo una vez que clasificamos al primer mundial y mi papá dice que él recuerda que yo de niño le decía, voy a jugar en primera, voy a jugar muy niño, después voy a ir a un mundial, o voy a ir a, ¿verdad? Que él en una entrevista viejísima, en un VH o no sé si era un Betamax, por ahí andaba en mi casa todavía hace unos años, dice que ya yo lo tenía muy claro. Yo creo que todo empieza cuando soy convocado a la selección sub-17, ¿verdad? Yo ya jugaba en San Carlos, siempre jugué 2 años arriba. Y eso se lo comentaba un día de estos, uno de mis entrenadores, porque mi hijo mayor me decía, papá, en realidad, ¿cómo jugaba usted a mi edad? Entonces yo le dije, vamos a llamar a mi entrenador a esa edad. Y lo llamamos. Carlos Pérez, que es el papá de Gustavo Pérez, gerente de Herediano ahora, y de, bueno, Pablo Pérez, José Carlos Pérez, todos ellos son hermanos, son hijos de Carlos, que fue uno de mis formadores. Entonces lo llamó y Carlos empezó a hablar con mi hijo. Fue una conversación muy divertida. Y entonces, ¿cómo era papá a mi edad? Entonces Carlos empezó a decirle, tu papá metía mucho gol de tiro libre, tu papá metía, nadie lo podía. Bueno, empezó a contar muchas cosas y siempre me atuvo 2 categorías arriba. Entonces yo siempre, digamos, si era de 10 ya jugaba con U12, de 12 ya jugaba con U14. Claro. No sé a qué edad jugué ya juegos nacionales, cuando era sub-20 o sub-21, y debuté a los 15, ¿verdad? Claro, yo creo que por esa es la relación. Pero yo creo que el punto de quiebre es cuando me convocan a la selección sub-17, que fue Henry Duarte, hace una visoría en San Carlos. Llegan, no me acuerdo, no se me olvida el dato, hay detalles que no se me olvidan. Llegaron 52 jugadores a hacer esa visoría. 52. Sí, en el Carlos Ugalde, y solo escogieron 2 ese día. 2. Nada más. Sí, porque era regionalizado. Sí, a Fausto González y a mí. Y los 2 terminamos jugando en esa selección, bueno, titulares y demás. Pero ahí fue donde yo creo que ya yo empecé a darme cuenta que yo quería ir en serio, ¿verdad? Y más cuando empezás a jugar partidos internacionales, cuando vas a la eliminatoria y quedas campeón de CONCACAF y clasificas a un mundial, ¿verdad? Claro, claro. Y te dan el título de mejor jugador del torneo. Ajá. Ese me lo gané yo, ¿verdad? Que digamos que fue como el logro más importante tal vez a nivel individual, antes de la lesión grave que tuve, ¿verdad? Pero me fue también que fue una locura, ¿verdad? Fue una locura porque también era el primer premundial que televisaban sub-17 después de China 85, que habíamos ido al mundial de aquel China 85,
volvemos a ir a un Mundial Sub-17 10 años después. Sí, sí. Entonces fue una época donde se marcaron Sí, sí, etapas no, y una generación también. maravillosa, pero maravillosa. Jugadorazos. Espectaculares, Sí, sí. sí, sí. Andrei, cuando usted debuta en Primera División, todavía estaba en el cole. Estaba en el cole. ¿Cómo fue ese tema, digamos, a nivel ya público y que la gente sabía que ya, mira, mi compa del cole ya juega? No, ya ellos sabían, claro, y muchos fueron a ese partido. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Y yo ese día me rajaron la cabeza de una patada. Vinicio Montero, que de Dios goce, estaba bravo porque lo metieron de cambio, no se me olvida. Era Juan Luis Hernández, el entrenador de Belén, y ese día le ganamos a Belén 1-0 con gol de Norman El Pin Gómez. Todo me acuerdo. Yo entré como 20 minutos al final y fue muy chistoso porque todo fue muy coincidente, ¿verdad? Yo llego y me siento en el camerino, ya los conocía muchos, pero en ese tiempo había un respeto particular al jugador de trayectoria. Ah, sí, sí, sí. Y me acuerdo que llegó uno de los gemelos, que eran unos utileros que tenía San Carlos, que tienen historias esos. Bueno, creo que uno ya falleció, Jimmy y Johnny. Y me dio una bolsilla, porque los uniformes lo echaban en una bolsa plástica. Me lo puso aquí y me dice, no se lo ponga todavía. Yo no entendí por qué. Entonces todo el mundo, cámbiese, cámbiese. Pero él me decía, no, todavía no. Resulta que San Carlos tenía un uruguayo, mando un abrazo, que se llamaba Daniel Larumbe. Ajá. Daniel Larumbe jugaba con la 10 en San Carlos. Ese día Larumbe está lesionado. Por eso es que me meten a mí a convocatoria. Claro. El degenerado de gemelo me dio la 10. Y... Yo debuté con la 10, imagínate. ¿Qué nivel? Claro, ya después la usé muchos años en San Carlos, muchos años. Pero por eso me decían, no se la ponga hasta que se vaya el uruguayo, hasta que se vaya Daniel. Ajá. Y yo estaba esperando y se tiene que cambiar, usted estaba en un camerino. Sí, ya sí. todo el mundo casi listo. Y yo no... Bueno, cuando ya la Todos veo... y me calentando y usted... Sí, claro, yo iba de suplente igual. Cuando ya me veo la camiseta me impactó mucho porque, claro, en Liga Menor toda la vida usé la 10 también. Un número que me identificó mucho, ¿verdad? Porque se la daban a uno, tampoco no la pedía. Y fue muy chistoso porque Daniel se molestó después y todo. Pero entonces ese día yo debuto, me raja Vinicio Montero la ceja y la cabeza y ya yo lo que quería era seguir jugando. Entonces me sacaron una mariposita ahí de espadrapo y siga jugando. Entonces sí, claro, me cosieron, llegué tarde y el otro día llegué al colegio y fue un fiestón. Sí. O sea, había pasillos y yo pasaba y la gente me aplaudía. Y fue muy loco porque es un pueblo. Y es un pueblo donde la gente me conocía obviamente mucho, ¿verdad? Claro. Y fue muy lindo, fue muy impactante. Pero ¿cómo es el manejo de la fama, digamos, entre comillas, Andrei? El pasar a ser un desconocido al que ya saben su nombre, lo referencian no solo en su ciudad natal, Sí. sino ya a nivel del país, verse en los periódicos, en fotos, en crónicas. Sí. Yo creo que siempre lo que te decía de mi papá, ¿verdad? Y pues no faltará el que diga, este más se agrandó. Yo traté siempre de mantenerme muy yo. Una vez jugamos contra la Liga, la primera vez que yo metía 2 goles, le ganamos a la Liga 4-2 allá en el Carlos Ugalde. Metí 2, una asistencia y terminó el partido y le pregunté a mi papá cómo me vio. Yo quería que mi tata me tirara para arriba, claro, fenomenal. Jugadorazo. Me dijo más o menos. Ah, sí. Esa historia siempre la cuento. Mi papá me dijo más o menos. ¿Cómo? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Por qué no corrió los últimos 10 minutos? Papi, porque estaba cansado, ya íbamos ganando 4-2, le bajé un poquito la intensidad, mucho barro, San Carlos en aquellas canchas. Y yo tengo esos goles ahí, sí, la cancha embarrialada. Sí. ¿Estabas qué? Estaba muy cansado, pa. Y entonces me dijo esta frase. ¿Y quién dice que cansado uno no puede correr? ¿Quién le ha dicho a usted que porque esté cansado no puede correr? Íbamos para mi casa caminando, porque no teníamos carro. Después del partido, yo con aquellos maletines que se usaban, primo, ¿te acuerdas de aquellos cafés? Sí. Iba para la casa y me dijo, ¿estás cansado ahorita? Sí, estoy cansado, acaba de terminar el partido. Si le suelta un perro ahorita, ¿corre o no corre? Imagínense que nos suelten un perro, ¿corre o no corre? Y le dije, corro. Y me dijo, entonces aprenda que aún cansado uno puede correr. Se puede. Y esa lección estaba muy carajillo, me marcó mucho. Entonces siempre traté de tener como esa visualización de no pretender que ya estaba en el estado que yo quería. Claro. Siempre quise llegar a la zona de confort. No funciona, ¿verdad? Entonces yo sabía que esas cosas me repercutían negativamente. Traté de mantenerme lo más yo posible, pero posiblemente en algún momento también quizá me salió un toquecito, pero creo que me mantuve lo más que pude. Andrei, el tema de la estatura en algún momento le llegó a pesar. Sí. A nivel de técnicos, de contratos, no sé. Sí. A nivel, al principio no. Al principio no, porque no era tan relevante. Los últimos años de mi carrera sí empecé a sentir ya
que preferían al grandote, Claro. ¿verdad? Al más potente, aunque tal vez no tuviese la técnica que tenía yo. Y lo entendí el rol del fútbol, entendí para dónde iba el fútbol y simplemente lo dejé llevar y yo me adapté. Pero sí, claro, yo tuve técnicos que me dijeron no vas a jugar. Solo por la estatura. Solo por la sin saber la estatura. calidad que tenía. Y eso se lo digo yo y a la gente que también a los chicos que ven esto. No faltará el que le diga a usted no les crea. No hay que creerles, Gabriel. Porque al final la última decisión la tiene usted Claro. o la tengo yo. Entonces sí, hubo gente que me dijo al principio, como también hubo gente que más bien exaltaba que con mi estatura, que Claro. nunca pasé de 1,60 m y más bien ahora no va para atrás, ¿verdad? Sí. Nos vamos Se va encogiendo. cogiendo. Me fue muy bien en muchos momentos de mi carrera. Se llega a potenciar algunas otras virtudes Totalmente, que totalmente. no se tienen por la estatura. Total, y eso trabajo con algunos chicos que yo tengo ahorita a nivel personal. Si vos no sos tan alto, pues simple, juegue simple, aprenda a jugar a 1 o 2 toques, acomode su cuerpo para que tenga el pase listo, sea muy dinámico, Evitar el choque. evite el choque, sea potente, ¿sí? En el primer toque salga de la jugada de presión. Todos esos detalles, por supuesto que yo los aprendí, a veces hasta por cuenta propia, Claro. pero ahora trato de enseñárselos a los muchachos que tienen esas desventajas. Andrei, la lesión fue a los 18 años, ¿verdad? Fue Sí, muy temprano. Muy temprano. ¿Dónde fue? En Malasia, En Malasia, ¿verdad? Mundial Sub-20 El contra Mundial, Paraguay. sí, pero no recordaba el lugar del Mundial. Sí. ¿Cuánto lo marcó esa lesión? Muchísimo. ¿O cuánto le pudo haber truncado? Mucho. Porque, bueno, lo terminó retirando muy joven, ¿verdad? Sí, Por mucho, decisión mucho. De hecho, los que somos lesionados de cruzado y menisco, terminamos Es que al fue el final. combo completo, ¿ah? Sí, fue combo completo, literal. Fue un partido contra Paraguay, minuto 30. Eso fue lo que yo jugué de ese mundial. Que me había costado mucho meterme en ese mundial. A pesar de que venía con todo el proceso de la 17, termino metiéndome con el profe Luis Roberto Cibaja y termino siendo titular de esa selección. Entonces, bien, me toca el primer partido, la jugada ahí inesperada, muy extraña, y bueno, se me rompe la rodilla. Fue todo lo que jugué. Yo tenía después de eso, para explicarte cuánto me troncó, unas 4 opciones para irme a jugar fuera del país, sin representante, sin internet, sin nadie que, o sea, yo no era una comunicación de que, como ahora, que todo se ve y se sabe. Un clip de 2 minutos con las Correcto. mejores de jugar. No. Mentira que va a poner las malas, ¿verdad? No, nadie pone las malas, ¿no? Por eso hay que ver el partido completo, mejor. No, pero es muy interesante, gente que se burla, que cree que es mentira, pero yo estaba a las puertas de irme al Ajax de Holanda. Estuve muy cerca de firmar con el Ajax de Holanda. Imagínese eso. Con la escuela de talentos era. Yo no Claro. iba a ir al primer equipo, Pero ya pero eso ya era dar el paso enorme. Claro. Y aquí estuvo un holandés mucho tiempo, yo me reuní con él varias veces, mi papá me llevaba. Estuve muy cerca de firmar con ellos, de irme, y curiosamente cuando me reúno me dice, por tus condiciones, esto creo que nunca lo he contado, este tipo de escuelas de talentos tienen N cantidad de ítems que tienen que decir, check, check, lo tiene, este viene para acá. Y había uno que yo no tenía, que era la estatura. La estatura. Y fueron capaces, y él me lo dijo así el Señor, estamos dispuestos a brincarnos esto por lo que hemos visto en vos, por la calidad que hemos visto en vos. Fue muy satisfactorio, ¿no? Imagínese. Entonces pasa el Mundial Sub-17, viene el Premundial Sub-20, viene el Mundial Sub-20 y yo decido postergar un poquito esto a ver qué pasa en el Mundial. Y bueno, viene la lesión. Entonces se me complica un poco. Había otra opción en el Albacete de España, había otra opción en Colombia, había muchas opciones en Estados Unidos, había opción en México. Te estoy hablando con 17, 18 años. Sí. Y bueno, ya un muchacho de esa edad con el cruzado roto ya no es tan Sí, atractivo. no. Y la recuperación. Sí, era otro o sea, ¿usted tiempo. ¿a quién pertenecía en ese momento? A San Carlos. A Carlos. Pero yo me lesioné y duré como año y medio. O sea, 2 usted años. hubiera firmado con la academia del Ajax y todo hubiera sido con ellos. Posiblemente. Posiblemente, la Posiblemente. recuperación y demás. Sí. Pero bueno, no me no se arrepiento arrepiente. porque mi vida fue por otro lado y sí lo cuento como una... Son tengo decisiones. recortes de periódico que hablan del tema y Sí, demás, sí. pero así es la vida y creo en Dios y creo que hay un propósito Son divino decisi- detrás de eso. La toma de decisiones en la Así vida, es. no en el fútbol, en la vida. En la vida. Para todo. Así es. Y hay una decisión que usted toma, se fue por aquí, pudo haber sido por allá. Sí, y el hubiera uno no lo conoce. No existe. Sí. Pero Andrei, a ver, le interpreto de que entonces la carrera suya iba por muy buen camino antes de esa lesión. La lesión, ¿cuánto lo truncó, digamos, después de la recuperación? ¿Fue que quedó tocado? ¿Fue el tema de que le cortó el ritmo y carrera? Sí, claro. Yo me lesiono, me vengo para, Costa Rica y decido no jugar más al fútbol A esa edad. a esa edad.
Ya había jugado en primera, ya había ido a 2 mundiales y decido no jugar más, decido retirarme un tiempo y decido irme a Puerto Rico a vivir con un grupo de la Iglesia Católica y me voy de misionero para allá. O sea, me fui a misionarme, esa parte también me gustaba mucho. Todo el mundo decía que yo estaba loco. Mi abuelito se enojó conmigo, que Dios goce. Chico papá le decíamos, chico papá agarró los póster míos y les dio vuelta en la casa. Todos los puso con la cara del póster para la pared. Al otro lado. Cuando este huevón, como hablaba él, el señor de campo, cuando este huevón vuelva a jugar fútbol le doy vuelta. Antes no. Y resulta que mucho de esto, lo que la gente no sabía, también era que yo le estaba ofreciendo un poco de sacrificio y mi vida, digamos, en ese momento a Dios, por la salud de mi hermana, que estaba en una enfermedad crítica en ese momento y que daban poca probabilidad de que saliera adelante. Claro. Eso lo contesta después. Pero entonces yo me voy a misionar, me quedo como 2 años y pico en Puerto Rico, casi 3, con la rodilla sin operarme. Vos jugaste fútbol. Ni siquiera operada. No me la operé, nada más ya se desinflamó, pero yo iba caminando. Tenía roto ahí. Claro, el ligamento estaba roto. Yo iba caminando y la rodilla se me desmontaba. Claro. Yo la montaba con la mano y seguía caminando. Pero como ya no estaba jugando, pero esos 3 años perdí un montón de camino, claro, futbolísticamente hablando, pero gané en la vida, que al final para mí hoy vale más. Lo que yo gané en esa experiencia que tuve. De ahí tuve la oportunidad de estar en Israel un tiempo, de estar en Roma. Estuve en una audiencia con el Papa Juan Pablo II, que para mí eso me marcó mucho. Estuve en Estados Unidos, estuve en Guatemala, claro, estuve en Perú, no jugando fútbol, en la parte de la misión. Y eso me marcó para siempre, para siempre. Entonces sí, perdí mucho en aquello, pero gané en algo que después es para la vida, ¿verdad? Claro, claro. Regreso a Costa Rica, sigo en el grupo de la iglesia, yo ya no jugaba en primera, me desaparecí del mapa 3 años y precisamente en uno de esos movimientos se me traba la rodilla y no la puedo volver a poner en su lugar. Entonces llamo a Palavicini, que era el médico de la federación, en aquel tiempo, doctor, ay, ¿usted qué se había hecho ya? Ya apareció. Y le digo, se me trabó la rodilla y me dice, venga. Me vio y me dijo, hay que operarlo ya. De una vez. Entonces me operan y Daniel Casas, que era el técnico de San Carlos, se percata que estoy en San Carlos, para hacerte el cuento corto, y va y me busca. Y me dice, ¿cómo estás? ¿Quieres volver a jugar? No, profe, yo creo que no. Bueno, déjeme recuperarlo. Yo cuando llegué a San Carlos, uno de mis sueños era dirigirlo. Me encantaría dirigirlo. ¿En serio? Sí. Y Daniel hizo unos grandes torneos en San Carlos en aquel tiempo. Sí, me acuerdo. Y me dice, déjeme recuperarlo. Por esto le mando un abrazo a Dani, uno de mis papás futbolísticos. Llega a entrenar, no importa que no juegue más. Si no se recupera, no queda bien. No aburrirte con el cuento, empecé a ir. A los 6 meses yo estaba haciendo fútbol ya con San Carlos. Ah, sí. Y me inscribieron otra vez. Sí. Y ahí fue donde volví. Claro. Regreso con San Carlos y juego como unos 4 o 5 años. Y le agarró el gusto de nuevo al fútbol. Y es que es algo que no se quita, ¿verdad? Es una pasión. Eso no se pierde. Debuto precisamente contra Santa Bárbara después de que regresé. Meto un gol de penal y ganamos y ya te vuelves a ilusionar un poco con el tema fútbol. Claro. Y ahí nace otra vez los últimos 9 años de carrera. ¿Y en el tema que tuve. físico fue rapidita la adaptación? Sí, me adapté muy rápido y me recuperé y bien. Y de la lesión quedé súper bien. Con los años ya viene el desgaste serio. El desgaste, sí. Sí. Y también la edad y el cuerpo no. Por supuesto. No. André, última pausa. Venimos a hablar un poquito de sus experiencias ya propiamente en clubes, para preguntarle cuál club lo marcó más, cuál técnico también lo marcó más y demás, claro, que también jugó fuera del país. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, no se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con André Campos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con André Campos. André, San Carlos, vamos haciendo un repaso de los equipos. San Carlos, Pérez, Heredia, Santos, Punta Arenas y Cartago. Y Cartago en Costa Rica. ¿Y afuera? Afuera jugué solamente unos 8 meses, 6 meses, 7 meses en un equipo de Guatemala. Sí. Se llamaba el América, de la ciudad de Chimaltenango. Ajá. Equipo que ha subido a primera recientemente. Y bueno, contrataron un delantero, el señor David Díaz. Que llego y me lo encuentro allá. Díaz Bapé. Y bueno, y que jugué, quise tener esa experiencia. Y bueno, aparte era también un buen salario. Y dije, aprovecho un par de años por allá. Sí.
pero la experiencia no fue muy buena. Sí, sí. Sí, sí. Aquí en Costa Rica, ¿qué le dejó el fútbol a ustedes? O sea, el formar parte de equipos, no sé si hubo alguno que lo marcó más o a todos les guarda cariño. Sí, guardo mucho cariño a cada uno en su esencia, digamos, pero indudablemente San Carlos, por ser el equipo donde Claro. debuté, es un equipo que Y el equipo de mi pueblo, de su mi pueblo, vida, claro. sí, que te mueve fibras, ¿verdad? Obviamente, después pasaron cosas que uno de pronto como que se aleja un poquito, ¿verdad? Pero es el equipo que nos lleva en el corazón, definitivamente. A mí me marcó mucho Pérez Celedón. Fui campeón de una apertura Claro. con Pérez Celedón. El mejor equipo en el que yo jugué posiblemente fue ese, lo puedo decir. Y si le digo la alineación también usted va a decir, sí, claro, Dirigida con razón. Restrepo. Claro, el mejor técnico Claro. que tuve. Sí. Así, sí. Igual tuve técnico Daniel, era un gran técnico. Freddy Cooper, a su estilo, pues es un técnico que me imprimió mucha disciplina a su estilo, ¿no? Bravo Claro, y gritón y todo. Pero el mejor técnico que yo tuve en mi carrera, aparte de mis técnicos de selección menor, que también les guardo gran cariño a Armando Rodríguez y al profe Luis Roberto Cibaja, Restrepo era otro nivel, tipo adelantado ya. Ya en el 2003, 2004 dijo pretemporada. ¿Quién dice que la pretemporada se hace allá arriba? No, es en Solo cancha. correr Es en cancha. Usted juega con la bola. Y ese tipo agarró este equipo en cancha Claro. y lo puso a volar, ¿verdad? Me enseñó conceptos futbolísticos que en la vida yo había Nada. escuchado. Sí. Estoy hablando que ya tenía 24, 23, 24 años. Que potencian A mí me llevó a otro nivel. Talentoso. Él me llevó a otro nivel, sí, sí. Le guardo gran cariño, lo veo de vez en cuando, voy y lo visito y conversamos y nos escribimos ahí. Sí. Pero él estuvo 2 años seguidos. ¿Querés venirte a Pérez? Profe, tengo contrato con San Carlos. Cuando San Carlos desciende, que me toca descender, Ajá. es cuando, pues por una conversación con el actual, el que era presidente del equipo, 2005, por ahí fue eso, 2003, 2004. 2004. ¿no? Sí, 2003. Yo me voy para Pérez y al año siguiente quedo campeón con este equipo. Me marcó para siempre. O sea, es un equipo con una historia muy bonita en ese sentido de que nos llevó a otro nivel, un técnico con un potencial Sí, sí. impresionante. Sí, sí, ¿verdad? yo lo recuerdo, ese equipazo, que de hecho, bueno, en el Ricardo Saprissa y demás. Quedamos fue una campeones en locura. esa prisa, sí. Sí, 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 y a un Saprissa Bravo. ya de los bravos. ¿verdad? Bravo, el que después fue al Mundial de Clubes, Exacto. digamos, muy parecido. Esa vez la gente de la Ultra y demás, en lugar de irse del estadio, fue muy impactante. Tengo fotos de eso. Se quedaron en el estadio aplaudiendo. Aplaudiendo. Sí, ganamos 1-0 el partido de ida, el de vuelta. Perdón, el de ida quedamos 0-0 y el de vuelta ganamos 1-0 con gol de Pablo Nazar. El Ricardo Saprissa. En el Paulito Nazar en tiempo extra. Sí, sí. Cabezazo. a Una Pablito. locura, ¿verdad, Andrei? Es Nos linda volvimos esa locos. sensación de ser campeón. No, bueno, y sobre todo, hablemoslo claro, a mí me tocó jugar mucho en equipo pequeño, ¿verdad? Claro. Y que no tenía tanta posibilidad. Fue una locura. Nosotros llegamos a Pérez y no cabía la gente. Sí, sí. Fue una locura. Yo tengo fotos, imágenes de eso. Fue una Su experiencia. paso por Santos fue muy bueno Fue también. muy bueno porque me dio mucha estabilidad. Tuve un gran preparador físico ahí que se llama Milton Morales, a quien le mando un abrazo, que ese era otro cascarrabias, pero sacó una versión mía física muy buena. Entonces el jugador que es técnico, le sacan la parte física, Claro. por lo general le va muy bien. Claro, ¿no? claro, Metí mucho gol en Santos. Metí muchísimo gol y me fue muy bien. Sí, sí, me adapté muy bien al equipo. En aquel entonces, André, bueno, usted siempre fue un 10, pero el 10 de la vieja escuela, ¿verdad? El que ahorita, lamentablemente, por tema de fútbol, de la evolución del fútbol, ya casi no se Va a usa. volver. Ojalá. Ese es mi pronóstico. Ojalá. Yo sé que va a volver. Bueno, yo es que soy vieja escuela, Sí, ¿verdad? yo Enamorado de también, la vieja escuela. yo también. Y ahora que se debate esto en la CL, ¿verdad? De Sí. que quién es el 10 y todo, y no hay un 10 nato como Andrei Campos, Wilmer, Kenneth Paniagua, Paté, Sí, sí, ¿verdad? sí. Usted era un 10, pero en aquel entonces el 10 se dedicaba a jugar y siempre tenía un tractorcito atrás destruyendo fútbol y Claro. ese era el 10, ¿verdad? Así es. Es parte también de los tiempos del fútbol. Sí, 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 totalmente. Qué bonito entrar en ese tema, ¿verdad? Ayer le ponía a mis hijos videos de Yeye Ococha. Ah, No sé si lo ubicas. claro. Un 10 puro. Ingeniero, claro. Le ponía videos de Paulito Aymar. A mis hijos nos sentamos antes de dormir, venga, vean, para que conozcan otros. O sea, existen otros que también eran muy buenos y muy buenos. Claro. Eran tipos que se dedicaban a jugar. Sí, claro, yo tenía, Restrepo era uno que me decía, ok, usted se mete en el bloque, venga, haga bloque. No marque mucho porque usted no marca mucho. Pero sí, cuando coge la bola me hace diferencia. Claro.
Y cuando coge la bola, quiero pase gol y quiero remate a marco. Y tenía una frase, volante que mete gol es volante que se vende, decía él. Volante que pisa área es volante que se vende. Ajá. No se me quede ahí atrás esperando rebotes. Y eso me marcó mucho. Sí, sí, sí. Pero efectivamente siempre tenía uno ese perrillo atrás, ¿verdad? Claro. Que en Pérez León eran Heiner Segura, Keylor Quesada, Sí, sí. que jugaban muy bien al fútbol, marcaban mucho. En Santos era Jaynor Santamaría, Ajá. Gustavo Martínez, que cuando yo llegué se tiró más atrás, entonces yo era el 10, él jugaba más de mixto. Claro. Y así me puedo ir. En San Carlos tenía mis perritos de traba ahí también, que son los que te quitan y te dan la pelota, ¿verdad? En Heredia tenía a Cristian Badilla, Ah, sí, que era Cristian, una sí, sí. máquina ahí. Sí, sí, sí. Álvaro Becerra, el uruguayo, que también falleció. Entonces siempre hacías muy buena mancuerna. Y si este que marcaba te la sabía dar redondita, Ah, ya era. hacía fiesta uno. Sí, sí, sí. Sí, sí, nada, sí. nada más fiesta. Andrei, ¿usted estuvo en algún momento cerca de llegar a la Juelense o Saprissa? Sí, claro. Sí, sí, a los dos, sobre todo a la liga, estuve bastante cerca cuando yo era jugador de San Carlos. Fue la primera, muy joven, y entonces y obviamente San Carlos no quiso. Fue San Carlos el que no quiso. En aquel momento, sí, Se o sea, negociaba entre clubes. yo tenía contrato y me acuerdo perfectamente. Sí, Mi sí. mamá estuvo en la reunión con mi papá cuando Freddy Copper dijo es que la liga quiere a este. Eran 3 jugadores que quería. Eddie Salas, que sí juega en la liga después, Ujú. a mí y a Gilbert Alpizar, el hermano de Alejandro Alpizar. Ah, el hermano, sí. Era un crack, Ujú. un crack ese muchacho. Pero bueno, por circunstancias de clubes no se da. Y la segunda vez fue cuando Restrepo precisamente dirigió a la liga. Ok. Y hubo un acercamiento ahí. Claro. Pero bueno, por circunstancias que no vale la pena mencionar, no pude salir de Santos en ese momento. Ujú. Y entonces me quedé También ahí. tenía contrato con Santos Sí, sí, y sí. no se dio. Sí, exactamente. Estuvo bastante cerca entonces. Estuve cerca, un ¿Y par en de veces. Saprissa? En Saprissa un sí fue al acercamiento. principio. Fue al principio, ya después no. Yo mentiría si te digo que en el resto de la carrera no, pero al principio Ujú. sí hubo un par de acercamientos, yo muy joven, de poder llegar al cuadro del Deportivo. ¿Le hubiera gustado Me hubiese vivir la encantado. experiencia? Me hubiese encantado. Sí. Me hubiese encantado tener esa oportunidad Sí. de jugar en alguno de esos equipos. Jugué en Heredia, bueno, Sí, pero sí. eran otras circunstancias, ¿no? Claro. Era el Heredia de ahora, Sí, el no- pero era un equipazo, ¿verdad? Ah, no. De hecho, Heredia llegaba a finales. Sí, sí, ese A era un pesar de su equipazo. crisis deportiva, ahí estaba peleando finales. Sí, Siempre. jugaba Jafet, jugaba... Sí, sí, sí. de hecho, en ese Heredia estaba Joseph Miso, Mario Camacho, Ever Alfaro. Sí. O sea, habían como 7 delanteros, Jewison Bennett, Kenneth Vargas, Atin Rupert. Era un equipazo ese Heredia. Leo González, Robert Arias, José Villalobos Chan, Claro. Álvaro Mesén. Claro. Era un equipazo. Sí. Andrei, nos está ganando el tiempo. Usted que ahora tiene a sus hijos que van por el mismo camino, ¿fue una decisión propiamente de ellos? Porque se habla mucho de que los exjugadores cuando tienen hijos quieren que repitan lo de su carrera, en este caso. Hay otros que dicen, prefiero que ni se metan al fútbol porque ya yo lo viví y sé lo que es. ¿Cómo estuvo ese tema y cómo lo va llevando? Yo día a lo día? único que añoro es que sean felices Ujú. por donde quieran ir. No los obligo, son unos apasionados del fútbol, aman el fútbol. Mi casa es fútbol todo el día, hay bolas, se quiebran ventanas, se quiebran lámparas, pero no los obligo. De verdad, la realidad es esa, no los obligamos para nada. Si usted me pregunta a mí me encantaría, obviamente, que ojalá se vayan a estudiar con una beca Claro. y jugando fútbol si quieren, Claro. pero no los voy ni a forzar, ni les voy a marcar. Obviamente les voy a dar las herramientas como papá, como futbolista, como lo hace mi esposa, pero sobre todo que sean felices. El día que mi hijo, uno de mis hijos, no sea feliz, donde está, no vale la pena. Ah, sí. Entonces, Claro. mi consecuencia viene a raíz de eso. Claro. Si es feliz, ahí voy a estar. Si me ocupa, ahí voy a estar. Cuando ocupe al papá entrenador, ahí estoy. Respeto mucho, porque tengo una academia. A los técnicos que tienen, yo no me meto en eso. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es ese no. manejo? Ese manejo es muy simple. Entiendo que soy papá cuando voy a verlos, cuando están conmigo, cuando van con mi academia, es otra historia. Soy muy exigente con el tema de la disciplina y demás, pero cuando están allá tienen sus profes, y cuando termina el partido, la primera pregunta, el primer abrazo va acompañado de un ¿cómo la pasaste? ¿Te divertiste? ¿Entregaste todo de vos? Perfecto. Si él me dice en el carro, papá, ¿cómo me viste, papá? ¿Qué debo mejorar? Entramos Más o menos le digo como su Sí, papá. exacto. Entonces, yo les cuento la historia y se lo agradezco mucho a mi papá. Nunca lo escuché decir, mi hijo es bueno. Ajá. Nunca. Posiblemente lo decía por allá, Sí, pero a mí nunca me lo dijo. Y eso me ayudó muchísimo. claro. Pero con mis hijos lo manejo así. Entonces, no, mi amor, creo que puedes ir
más dinámica, mete más pase-gol. Le doy mi consejo si me lo piden, si no, respeto mucho los ¿Qué edades espacios. tienen ellos? 11 y 8. Y usted, digamos, ¿cómo los ve? O sea, ahorita los disfruta, Sí. pero digamos, ya teniendo referencias suyas y de otros chicos, o sea, usted los ve que ellos sí lo quieren, digamos. Sí, sí. Sí, Sí van bien encaminados, sí, digamos, a eso me los refiero. dos van bien encaminados. Uno entrena conmigo en la academia, el más chiquitito, que es un caso particular, ¿verdad? Está Agustín, empezando también. primero está empezando y segundo, Agustín fue operado 2 veces a corazón abierto, Ok. mi hijo pequeño, y 2 veces del intestino. Entonces mi hijo es un niño O sea, particular. tiene cuatro cirugías cuatro con 8 años. cirugías. A los 2 años tenía las 4 cirugías. Uf, qué duro, Es un guerrero. claro. Entonces ese ve cómo cambia la perspectiva de lo que me Claro, estás diciendo. claro. Por ejemplo, yo qué sueño, ver a mi hijo jugando en primera. No, hombre, lo veo correr, solo Claro. correr y ya soy el hombre. El hecho de levantarse. y Soy el hombre tenerlo- más feliz del mundo. Claro. Y no tiene nada que ver con fútbol. Claro, claro. Entonces, si llega, bien. Si no, verlo con vida, con salud, me siento satisfecho. Claro. Y el otro tiene 11, ese sí está en la U13 de Liga Deportiva Alajuelense. Se tiene como 3 años de estar en el CAR ya. Sí. Entonces lleva una formación muy buena, tipo disciplinado, ambos estudiantes con notas extraordinarias y eso pues me hace muy feliz, Eso obviamente. es lo que importa. Sí, así es. Eso es lo que importa. Pero a usted le gustaría, digamos, verlos jugando en primera división, por ejemplo. Sí. O sea, es un anhelo suyo, digamos. No, mío no. Te lo digo de corazón. No. Yo cuando hablo con los papás, que lucho mucho con esto, Ujú. de que el papá respete las etapas del hijo, Ok. porque nos hemos mal acostumbrado a que mi hijo cumpla las metas que yo no cumplí. ¿Verdad? Entonces yo le decía un día a un papá que es que el título, ¿y usted cuántos ganó? O sea, ¿usted quiere un título? Claro. Le dije yo a ese papá. Entonces, vea, hágame un favor, vaya y se inscribe a cualquier torneo de fútbol y gánelo usted. Claro. Deje que el niño aprenda, que el Claro. niño disfrute. No, Son no, cosas... a esas edades. Pero pasa mucho, Gabriel, y hay que lidiar con eso. Sí, sí, sí. Usted quiere un título, gánelo usted. Vaya, inscríbase a la Maratón de San José y gánela. Claro. ¿Por qué no la gana? Pero sí le exigimos al niño que la gane. Sí, sí. Estamos un poquito Y equivocados. en una etapa donde Donde es la formación. formación. Claro. Entonces, Que sí hay que enseñarles a competir, por supuesto. pero no quiere decir de que si no lo ganan ya... No, pero para eso están las élites, para Claro, eso están los claro. prospectos, los equipos. Que Pero- ojo, todavía yo soy de los que pienso que a pesar de que hay torneos élites, evidentemente sí es para competir y ser campeón. Pero ya porque, digamos, llegó esa y la Liga a la final y uno la perdió, ya ese equipo no sirve para nada. al ya los contrario, muchachos no sirven. totalmente. Al final es formación. Es formación, no, todo suma. Claro. Y perder es parte del proceso Claro, también. claro. Perder es Se parte aprende, del se proceso. aprende un montón. Entonces, no, yo soy muy respetuoso. Me encantaría verlos jugar en primera, sí. Sí me gustaría. Es muy apasionante. Yo lloro viendo a mis hijos jugar. Y me emociono. Y ¿verdad? Imagínate lo que uno siente. Pero si no llegan, no me preocupa. En lo más mínimo. Pero en lo más mínimo. Y por mí que sean felices y que disfruten. Pero los dos tienen el perfil. Y sí se la riman a pedirle ahí consejos. o- Sí, claro, sobre todo ellos saben cómo es el papá, ¿verdad? Y que soy bastante exigente con muchas cosas, pero soy muy respetuoso también de los espacios porque tampoco tiene chiste pretender transmitir Claro. todo lo que uno vivió. La última, Andrés, ya nos ganó el tiempo. La academia, por favor, cuéntanos un poquito de qué se trata, por si alguien está interesado, algún Claro. padre o madre de familia. Sí. Bueno, nuestra academia está en Moravia en este momento, Ujú. en el Colegio María Inmaculada, en las instalaciones. Es 100% formativa. Realmente nos ocupa y nos preocupa formar al niño, Ok. sino formarlo en el sentido de que tenga sus fundamentos básicos Ujú. para que pueda ir evolucionando con el tiempo, que si no llegó a primera, no importa, pero el niño tuvo su correcta Claro. formación, tuvo disciplina y demás. Andamos jugando por todo lado. Hemos ido ahora recientemente a Punta Arenas, a Guapiles. Ah, qué bonito. Ahora el sábado andábamos en Paraíso de Cartago. Sí. Andamos por todo lado para que los chicos tengan la experiencia, pero sí nos abocamos mucho al tema formativo. Claro. O sea, que el niño realmente, o sea, esos chiquitos, lo voy a decir con total respeto, que tal vez no quieren en otros equipos, esos son los que quiero yo. A mí deme esos, porque para mí forma Claro. el que agarra a uno de 0 y lo lleva a 3. Sí. Porque llevar uno de 9 a Sí, 10 sí, es ya, un ya. poquito Sí, más simple, claro. ¿no? Que lo respeto muchísimo. Claro. Pero a mí me encanta esa parte, ¿verdad? Agarrar el niño, darle herramientas. Hemos tenido niños que sufren de bullying en la escuela porque tal vez no juegan fútbol. Simplemente porque no juegan fútbol. Sí. Y le da la herramienta y el niño es feliz después porque ya por lo menos es Claro, respetado se en la integra escuela. y todo eso. Entonces le estás dando algo Claro. más que algún día jugar Qué en bonito, primera qué división. bonito. Entonces sí, todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde,
Mi academia lleva el apellido, Campos Soccer Academy. Ujú. Nos pueden buscar en Instagram y felices de recibir los Qué chiquillos. bueno, Nos así encanta. y quedan avisados y Ahí avisados. quedan avisados. Yo los Andrei, entreno. sí, nos ganó el tiempo, lamentablemente. lástima, sí. Como todos los invitados, invitadas, Ok. aquí Flaco Caricatura le tiene un recuerdito para que se lleve a Qué casa, bueno. la caricatura de don Andrei Oye, Campos. me metió el jefecito. blazer azul y camisa negra. y todo. Sí, por Muy bien, muy supuesto, bien. por favor. El mismo Ahí está peinado. la caricatura de don Recuerdo cuando Andrei. mi hijo me dijo, papi, hágame ese pico que tienes chiquitito, ¿no? ¿Cuál pico? Peiname así como vos. No, papi, son entradas. Todo entrada, sí, sí, sí. Bravísimo, Así que ahí muchas se lo gracias. tiene. Andrei, y por favor, Sí. ahí está el balón. Le ofrezco todos esos colores de Pilot para que nos regale el autógrafo engalanando el balón de a fondo con el autógrafo del, no sé si decirle jefecito o enanito, como le dicen algunos también de cariño. Ahí por respeto le digo jefecito, mejor. Sí, no hay problema, no hay problema. Así que ahí está el autógrafo de don Andrei Campos engalanando el balón de a fondo con uno más y que no se le pierda el camino, Andrei. Aquí está su casa. No y le voy a pedir otra segunda parte, ¿va? Porque ya... no se invita solo. Ya me sé la historia. Abrazos para el Zoom. Claro. Un abrazo para el Sí, Zoom. sí. No, Andrei, muchísimas gracias, de verdad. Placer. Muchos éxitos y bendiciones en todo lo que se proponga y haga en el camino. No se le pierda el camino, de verdad, está su casa y nos seguiremos viendo en el camino. No, muy, muy complacido, me sentí súper cómodo y siempre uno agradece cuando tiene la posibilidad de por lo menos contar y manifestar un poco de lo que ha hecho su vida. Y soy un hombre muy bendecido por Dios, porque soy papá, soy esposo y porque tengo mucha ilusión todavía por muchas metas que cumplir. Así que te agradezco mucho el espacio y también a usted lo esperamos allá de vez en cuando. Usted sabe Ahí cómo vamos es. a vacilar un rato. Exactamente. Y Por si cierto, no sé- por cierto, le mandaron un mensaje ahí, un especialista en tiros libres, para no meterme yo, ¿ah? Ajá. Por el tiro libre que nos mostraste, sí, sí. hay pero no te lo voy a decir aquí, te lo mandó don Marvin Angulo. Ah, ¿en serio? Que yo estaba viendo el programa y dígale a Gabo Bueno, que... usted hizo muy buenos comentarios. Sí, sí, Usted sí. era un cobrador Es de que tiro libre sí, 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 exquisito, sí, sí. pero Marvin también. Sí, es que entonces por eso ahí entra el dinero. No, pero también ese no ha sido el mejor, se lo puedo asegurar. La cosa es que los otros no fueron grabados. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. No, pero Un abrazo todo ahí joda, todo a joda. Marvin, sí, sí. Muchas Gracias, lo Gabriel, importante es muy disfrutar. amable. Andrei, muchas gracias. Pura vida. Por cierto, a Marvin lo estamos esperando acá en A Fondo Con. Bueno. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su gentil sintonía una vez más con nosotros acá en A Fondo Con. Gracias también al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles el programa hasta sus pantallas. Como siempre les pido, cuidémonos mucho, por favor, y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.